ayudado a esta situación y espero hacerlo lo mejor posible con el objetivo de que ustedes consigan comprender mejor los contenidos que hay aquí. Hoy vamos a estudiar específicamente un nuevo tiempo verbal pasado, o sea, el pretérito indefinido, que también es conocido como pretérito perfecto simple. Si vamos a definir este tiempo verbal, vamos a utilizar los términos de su nomenclatura. Primeramente, el término pretérito. Pretérito nos remite a una situación pasada. El segundo término que aparece dentro de la nomenclatura de este tiempo verbal se refiere a perfecto. Esa perfección, ese término perfecto, nos induce a que estamos en presencia de una acción ya concluida. Y el término simple, además de ser, porque el verbo se va a conjugar de una forma simple, o sea, vamos a tener solo la conjugación verbal en una forma. Después vamos a ver detalladamente qué consiste esto. Y por otra parte, ese término simple nos lleva a la opinión de que estamos en presencia de un tiempo verbal pasado que ya fue concluido dentro de un tiempo pasado. O sea, resumiendo esta definición, se trata de un tiempo pasado que ya concluyó en un momento del pasado. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de frases que utilizan este tiempo verbal. Por ejemplo, ayer los alumnos estudiaron para la prueba de español. La semana pasada mis padres y yo no salimos de casa. El fin de semana pasado yo comí en un restaurante japonés y en la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945. Como pueden observar, los marcadores de tiempo de esta frase que le estoy botando como ejemplo, son ayer, la semana pasada, el fin de semana pasado, la Segunda Guerra Mundial, o sea, el año 1945, son términos que nos hacen referencia a momentos del pasado. Además de eso, pueden observar en esta frase que estoy colocando como ejemplo, que el verbo estudiar aparece conjugado como estudiaron, verbo que está conjugado en la tercera persona del plural del tiempo pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Ya el verbo salir, no salimos de casa, salimos, también está conjugado en pretérito perfecto simple o pretérito indefinido en la primera persona del plural. Comí, el verbo comer, yo comí, en este caso el verbo comer, conjugado en la primera persona del pretérito perfecto simple o indefinido, y en la última frase que utilizamos, que coloco como ejemplo, aparece el verbo terminó, que se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1945. Como pueden observar, los marcadores temporales son expresiones que nos determinan el momento dentro de la frase, el momento en que la acción se ejecuta. Y en todos estos ejemplos que colocamos hacen referencia a un momento del pasado que ya fue concluido en el pasado. Hacen parte de estos marcadores temporales del pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, es la misma cosa, señores. Cuando hablamos de pretérito indefinido y hablamos de pretérito perfecto simple, es la misma cosa, nos estamos refiriendo al mismo tiempo verbal, o sea, aquel que definimos anteriormente como un tiempo pasado ya concluido en un momento de pasado. Vean que yo estoy siendo reiterativo en esta definición porque a continuación vamos a hacer una comparación entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto y ustedes van a ver en qué se diferencian estos dos tiempos. Bueno, hacen parte de estos marcadores temporales palabras o expresiones como ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el verano pasado, la noche pasada, en 1960 o en el año 2019. El año 2019, que está reciente, más un momento del pasado. O sea, no existe más. Bueno, a continuación yo quiero hacer una comparación entre los tiempos pretérito perfecto compuesto y pretérito perfecto simple. O sea, dos tiempos que tienen cierta semejanza y grandes diferencias. Como semejanza podemos ver que ambos tiempos verbales, tanto el pretérito perfecto simple que estamos estudiando hoy, o sea, el pretérito indefinido, que es lo mismo, presenta una semejanza con relación al pretérito perfecto compuesto.
¿Cuál es la semejanza que existe entre estos dos tiempos verbales? Bueno, pues se trata de que ambos presentan las acciones como ya concluidas. La diferencia, ¿en qué se diferencian estos tiempos verbales? Bueno, pues primero, en que el pretérito perfecto simple o pretérito perfecto simples o pretérito indefinido que estamos estudiando hoy, la acción fue concluida en un momento del pasado. Ya el pretérito perfecto compuesto, que fue que estudiamos en lecciones pasadas, el pretérito perfecto compuesto, la acción es concluida o fue concluida dentro del tiempo presente en que se encuentra la persona que habla. O sea, uno termina en el pasado y el otro termina en el presente. La otra gran diferencia que existe entre estos dos tiempos verbales consiste en que, como bien dice el nombre, uno es un tiempo verbal simple, el otro es un tiempo verbal conformado por una forma verbal compuesta por una perífrasis verbal. Bueno, eso ya ustedes estudiaron anteriormente. Otra cosa que diferencia estos tiempos verbales son sus marcadores. Por ejemplo, anteriormente estábamos viendo que el pretérito perfecto simple e indefinido utiliza marcadores del pasado, el mes pasado, el año pasado, en 1950, o sea, marcadores que quedaron para atrás, marcadores que ya no tienen que ver más con el presente. Ya los marcadores que componen el pretérito perfecto compuesto van a ser marcadores que tienen que ver con la actualidad, con el momento actual. Por ejemplo, hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año, etc. Son marcadores que de cierta forma mantienen vínculo con el presente en que se encuentra la persona que está hablando. Ahora voy a colocar algunos ejemplos que ustedes van a ver en el video relacionado con frases que utilizan el pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple. Y ustedes van a observar estas diferencias que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando yo voy a utilizar el pretérito perfecto simple, vean que el marcador que yo estoy utilizando en la frase es la semana pasada y el verbo está conjugado, como bien dice. Ana escribió un bello texto en la internet. Como pueden ver, marcador temporal la semana pasada, forma verbal simple, escribió. Ahora vamos a ver una frase en la cual estamos utilizando el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto. Esta semana, la misma frase, vean que se trata de la misma frase en dos momentos diferentes. La anterior vimos que fue la semana pasada Ana escribió. Ya en esta semana Ana ha escrito un bello texto en la internet. Como pueden ver, el marcador de tiempo de esta segunda frase que nos representa el pretérito perfecto compuesto, el marcador de tiempo sería esta semana. Y en este caso, el verbo está conjugado, el verbo conjugado es una forma compuesta, una perífrasis verbal. Ha escrito, donde tenemos el verbo haber más un participio. Dando continuación al tiempo pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, ahora en este momento vamos a estudiar cómo se forman estos tiempos verbales, o sea, cómo se conjuga este tiempo verbal. Vamos a partir primeramente de los verbos regulares. ¿Qué cosas son verbos regulares? Son aquellos verbos que no sufren modificación en su radical cuando son conjugados, o sea, que mantienen su raíz sin modificación. Y en este caso, las terminaciones verbales a las cuales se están refiriendo. Si se trata de primera persona, los verbos que terminan en ar, o sea, verbos de la primera conjugación, van a adicionar las siguientes terminaciones. Para la primera persona, aste para la segunda persona, o para la tercera persona, amos para la primera persona del plural, asteis para la segunda persona del plural y aron para la tercera persona del plural. De la misma forma, ya verbos de segunda y tercera conjugación se van a conjugar de forma semejante. O sea, van a mantener la raíz del verbo invariable, o sea, aquellos que terminan en o ir, verbos de segunda y tercera conjugación, mantienen su raíz invariable y van a modificar simplemente sus desinencias. Las desinencias van a coincidir con las siguientes formas. Para la primera persona del singular, y. Para la segunda persona del singular, isti. Tercera persona del singular, yo. Primera persona del plural, imos. La segunda persona del plural, isteis. Y tercera persona del plural, hiero. A continuación quiero mostrarles un cuadro donde les coloco como ejemplo algunos verbos que tienen comportamiento regular.
en la tabla que aparece a continuación van a ver lo que yo estaba explicando anteriormente, que la raíz de los verbos se mantiene invariable. Por ejemplo, los verbos que terminan en ar, como el verbo trabajar, amar, cantar, bailar, estudiar, siempre mantienen su raíz invariable. Y en ese caso van a adicionar las desinencias e, aste, o, amos, astes y aron, dependiendo de la persona gramatical a la que se refieren, si es primera, segunda persona o tercera persona del singular, o primera, segunda o tercera persona del plural. Observen en ese mismo cuadro que ya los verbos que terminan en er o ir, o sea, verbos de segunda o tercera conjugación, aquellos verbos que terminan en er o ir, aquí aparecen como ejemplo el verbo comer, el verbo beber, el verbo conocer, ya verbos con terminación ir, partir, escribir, conducir. No se olviden, todos estos verbos que estamos viendo en este cuadro son verbos regulares. En este caso, esos verbos mantienen su raíz invariable y vamos a ver que sus terminaciones van a mudar sus terminaciones van a mudar dependiendo de la persona gramatical a la cual se refieren. Para el caso de la primera persona del singular, y, segunda persona del singular, iste, tercera persona del singular, y o, primera persona del plural, imos, segunda persona del plural, iste, y tercera persona del plural, hieron. Bueno, señora, a continuación vamos a ver algunos verbos que tienen comportamiento irregular. Son verbos irregulares aquellos que sufren alguna modificación, tanto en su radical, en menor forma, en su desinencia también, porque vamos a ver algún caso que también presenta modificación en la desinencia. O sea, aquellos verbos que sufren alguna modificación en su radical, en su desinencia, durante la conjugación. Y en este caso vamos a ver primeramente el verbo ser y el verbo ir. Que al igual que en portugués, gente, no se me asusten, no, igual que en portugués el verbo ser y el verbo ir presentan formas del pretérito indefinido o pretérito perfecto simple iguales. O sea, el verbo ser y el verbo ir se van a conjugar de la siguiente forma como aparece en el cuadro. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. O sea, como pueden observar, se trata de una irregularidad propia de estos dos verbos. O sea, son cosas que no tienen nada a ver con los infinitivos de ninguno de los dos verbos, ni del verbo ser ni del verbo ir. También van a entrar en este grupo, van a entrar dentro de los verbos irregulares un grupo de verbos, va a entrar el verbo hacer, que en este caso, si ustedes observan, el verbo hacer va a presentar dos radicales, dependiendo de la persona gramatical a la que se está refiriendo. La primera persona, isi, segunda persona, isi, la tercera persona, is, ya con terminación z, y primera, segunda y tercera conjugación del plural van a ser isi. O sea, la única que va a ser modificada va a ser la tercera persona del singular, que va a introducir, además del cambio de la i, de la a por i, va a introducir el cambio de la c por z. Y en este caso las desinencias se mantienen como los verbos que terminan en er, ir, iste, o, imos, istes y ero. Vean a continuación también un grupo de verbos que presentan irregularidades también. En este caso van a estar el verbo estar, el verbo tener, el verbo andar, el verbo poder, el verbo venir, el verbo poner. Todos son verbos irregulares que, como ustedes observan, el verbo estar, la irregularidad consiste en estuve, el verbo tener, tuve, el verbo andar, anduve, el verbo poder, pude, el verbo venir, vin, y el verbo poner, pus. Las desinencias también se mantienen igualmente como los verbos que son regulares, con terminación er, ir. O sea, iste, o, imos, istes y er. Por último, vamos a ver verbos también irregulares que sufren alguna modificación en su radical, como el verbo decir, que su modificación va a ser diji, traer, traje, el verbo traducir, traduje. Ahora, en este grupo de verbos, quiero que observen simplemente la desinencia de la tercera persona del plural, que en los casos de los verbos que terminan en er, ir, que estos verbos todos son de terminación er o ir, pertenecía con hieron. Observen que la vocal i va a desaparecer de estas desinencias. Bueno, pues hoy damos conclusión a una etapa de estudio, videoclases, y bueno, agradecidos por la atención que han prestado y espero que les haya servido